Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en Teclas, en un nuevo videoensayo sobre, pues, uno de mis escritores favoritos, otro de mis escritores favoritos, también eh, un escritor norteamericano que en este caso ha cumplido en el mes de julio, en el mes de julio ha cumplido años de nacimiento y de fallecimiento, ¿no? Estamos hablando, desde luego, de Ernest Hemingway, que pues nació el 21 de julio de 1899 y falleció el 2 de julio de 1961. Entonces, está cumpliendo aniversario este año, este mes de julio. Entonces, pues bueno, hemos aprovechado pues para eh, platicar sobre él y bueno, abordar algunos aspectos. Hemos titulado este videoensayo El escritor como celebridad, porque bueno, eh, es uno de las cuestiones que veremos, que Ernest Hemingway fue uno de los primeros escritores que fueron famosos a nivel mundial gracias a los medios de comunicación. En su momento, pues bueno, gracias a la prensa, gracias a la prensa en la cual participó primero como reportero, después como corresponsal y pues luego como celebridad, que esa es una de las cuestiones, es uno de los pocos escritores que aunque no se hayan leído sus obras o no se hubieran leído sus obras, en su momento todo el mundo sabía quién era Ernest Hemingway y sabían que era un escritor y sabían que era famoso, aunque no hubieran leído sus obras. Entonces, pues vamos a ver a partir de esa idea de cómo se fue generando la celebridad de Ernest Hemingway. Y vamos a ir, pues bueno, como siempre, vamos a ir desmenuzando su vida y su obra a partir de, bueno, pues de los libros que tengo, de los libros que he leído de él, y pues bueno, vamos a ir hablando sobre su vida que fue pues bastante agitada. No fue un escritor que se estuviera quieto, que se la pasara encerrado escribiendo, sino que él vivía las cosas y experimentaba las cosas para después escribir sobre ellas. Fue un escritor eminentemente realista que retrató a través de sus obras los diversos episodios importantes de la historia sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Además, Ernest Hemingway, pues bueno, fue un oficiante, narrador sobre todo, un oficiante de la novela y sobre todo del cuento. Y en su momento, y todavía, se siente su influencia entre los aspirantes de escritor que, pues bueno, han aprendido de él esta técnica, lo que él le llamaba la teoría del iceberg, que vamos a explicar de qué se trata en los cuentos y por qué fue tan revolucionaria en su momento. Y tan atractiva, ¿no? Para muchos escritores y hasta la fecha, pues sigue siendo un modelo a seguir en el género del cuento. Entonces, pues vamos a platicar de Ernest Hemingway, que es un autor al cual yo le
le guardo especial aprecio, que ahorita se los voy a contar por qué. Y bueno, pues a entrar a la vida y obra de Ernest Hemingway. Pero antes, pues antes de los avisos parroquiales, pues primero que nada quiero dedicar este, este episodio del canal a la memoria de la maestra Maricruz Patiño, una extraordinaria poeta y sobre todo maestra de poesía, que yo tuve la suerte de ser alumno de ella en la buena época de la Escuela de Escritores de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, en la cual ella fue maestra de la materia de poesía en cuarto semestre y que gracias a ella, eh, pues aprendí muchos de los rudimentos de la poesía, aunque yo ya escribía poesía cuando tomé clases con ella, pero no conocía a muchos de los autores que nos dio a leer y sobre todo cuando nos descubrió los libros de Gastón Bachelard, que me han servido muchísimo para, pues bueno, entender el fenómeno de la poesía y sobre todo lo que importa y lo que implica en la vida de los seres humanos. Entonces, eh, la maestra lamentablemente falleció la semana pasada eh, y pues bueno, afortunadamente, ella dejó un recuerdo y una marca imborrable en los cientos de alumnos que ella tuvo a lo largo de su vida y que, bueno, pues eso se reflejó afortunadamente en, digo, afortunadamente en el sentido de todas las personas que pues se sintieron afectadas, que lamentaron su fallecimiento y que pues bueno, le dedicaron unas palabras a través de las redes sociales, todo eso. Ojalá se realice un homenaje eh, en su memoria, pues para que no quede pues bueno, en el olvido, porque no, la única forma en que la obra de un autor quede en el olvido es no seguir leyéndolo. Y la maestra, pues fue una gran poeta que desafortunadamente, pues bueno, sus libros, pues fueron publicados en editoriales pequeñas, aunque desde muy joven su primer libro lo publicó la UNAM, y pues bueno, luego se ha publicado su poesía reunida, se publicó hace unos 10 años, su poesía reunida, que está en una editorial que bueno, pues por ahí pues todavía se podrá conseguir en algún momento, ¿no? Su eh, su poesía reunida y pues bueno, quiero pues bueno, rendirle homenaje leyendo un, un poema de ella. La poesía reunida de ella se llama La misteriosa voz y pues voy a leer un breve poema para recordarla a la maestra Maricruz Patiño. Vivir así, por Maricruz Patiño. Quiero vivir arrancando palabras al silencio y que el amor crezca como una enredadera sin amo. Quiero escuchar la música hasta encontrar mi nombre. Quiero vivir con un rayo de luz en el corazón. En fin, saberme despierta y ardiendo. Un hermoso poema que nos transmite pues precisamente el, la pasión con la que vivió la querida maestra Maricruz Patiño y que pues desde aquí le rindo un
pequeño, pequeñísimo homenaje a su memoria y a su eh, trabajo como maestra y como poeta. Bueno, pues vayamos entonces a lo que ahora sí como se dice, pues a lo que nos truje Chencha, que es pues la vida y la obra de Ernest Hemingway. Y pues bueno, pues voy a empezar contándoles cómo fue que yo me acerqué a la obra de Ernest Hemingway de una manera pues apasionada, porque pues significó mucho el momento en el cual yo me encontré con la obra de Ernest Hemingway. Y que, pues bueno, eso es lo que yo creo, que los autores, las obras, los autores resultan significativos cuando nosotros nos los encontramos en el momento adecuado de nuestra vida para que nos digan algo, para que nos digan algo sobre el momento en el cual estamos viviendo. Y uno de los autores que llegaron a mi vida en el momento preciso en el que lo necesitaba, pues fue precisamente Ernest Hemingway. Bueno, en algún momento pues, de la década de los noventas, yo leí un ensayo de Mario Vargas Llosa eh, que precisamente eh, habla, era un prólogo a uno de los libros, más bien al primer libro póstumo que se publicó, que se publicó después de la muerte de Ernest Hemingway. Este libro se publicó en 1964 y que se llama París era una fiesta. Aquí tengo tres versiones de este libro. Este libro que en ese entonces no se conseguía, o por lo menos no estaba disponible en las librerías. Este libro yo se lo encargué a una querida amiga que viajó a España, que me lo trajo desde España, porque yo no lo había podido conseguir aquí en México. Ya después, pues bueno, conseguí esta en Bucket, que es otra versión, es el mismo libro, pero otra versión. Y luego, ya años más adelante, apareció esta edición, que es una edición diferente de París era una fiesta y que contiene un orden y unos añadidos diferentes a estas versiones que son anteriores de París en una fiesta. Pero ¿por qué me llamó la atención París en una fiesta? Pues bueno, me llamó la atención por lo que decía Mario Vargas Llosa acerca del libro, y yo en mi cuaderno apunté conseguir París era una fiesta, conseguir París era una fiesta. Y curiosamente yo siempre utilizo siempre tinta negra para escribir en mi libreta, pero en esa ocasión, por alguna razón, quizá no encontraba yo la pluma negra y lo escribí con tinta roja y lo enmarqué, conseguir París era una fiesta de Ernest Hemingway y lo enmarqué. Y ahí quedó. Eh, y no lo pude conseguir. Meses o semanas después, no, realmente no recuerdo, pero fue en ese mismo año. Yo fui al cine solo, como acostumbraba en ese entonces cuando todavía iba al cine después de trabajar, y me fui a ver una película que se llama Un ángel enamorado, en un ángel enamorado que en inglés se llama City of Angels, que es una película donde aparece Nicolas Cage y Meg Ryan. Eh, lo fui a ver por partida doble porque a mí me encanta Nicolas Cage, soy un fan declarado
De Nicolas Cage me he visto casi todas las películas que él ha hecho, las buenas y las peores. Y en ese entonces él acababa de hacer Adiós a Las Vegas, donde, pues bueno, fue nominado al Oscar, creo que lo ganó. No, no lo ganó él. Fue nominado al Oscar y, pues bueno, donde él interpreta a un escritor que ha decidido morir de alcoholismo y aparece ahí con la bellísima Elizabeth Shue, que fue la novia que la hizo de la novia de Daniel LaRusso en Karate Kid. Y también aparece Meg Ryan, una actriz bellísima en ese entonces, que me encantaba también, sobre todo desde que apareció en cuando Harry conoce a Sally en esa comedia romántica que a mí cuando la vi siendo muy joven, pues me, me llamó mucho la atención porque pues yo me identificaba mucho con Harry, con el personaje de Harry, y desde luego pues me encantaba Meg Ryan. Y luego también ella la hizo de la novia esposa de Jim Morrison, del Rey Lagarto, en la película de The Doors que dirigió Oliver Stone. Y pues bueno, ahí aparece ella y entonces pues allí ya había demasiadas conexiones de esos dos actores, así como para que después, cuando yo re- re- recordé y analicé esa etapa de mi vida, pues me di cuenta de que estaba el destino o el inconsciente me llevaron a ver esa película, pero sobre todo a poner atención a lo que sucedió. Entonces, la, la trama de Un ángel enamorado, pues es la historia de un ángel que se enamora de una mujer humana y él decide dejar de ser ángel para poder vivir su amor con esa mujer. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, Nicolas Cage, que es un ángel, pues básicamente es un ángel de la muerte, es un ángel que se aparece cuando las personas están a punto de fallecer y él las acompaña para que pues no se asusten mucho y pues las acompaña ya cuando sale su alma y pues bueno, las acompaña al cielo, supongo que se las lleva al cielo. Eh, y entonces él conoce a esta mujer, a Meg Ryan, que es una doctora, que ella está pues operando a un hombre, está operando a un hombre tratando de salvarlo, es una operación a corazón abierto y entonces ella ya piensa que ya quedó bien, pero entonces empieza a fallar el corazón y ella lo vuelve a abrir y empieza a masajear su corazón. Entonces ella en la desesperación, allí está el ángel, que él, bueno, obviamente los vivos no pueden verlo al ángel si el ángel no quiere, pero allí está porque pues el ángel sabe que ese hombre va a fallecer y entonces se cruzan las miradas de la doctora y el ángel y él se queda impresionado porque tal parece que ella lo ha visto a los ojos al ángel. Entonces a partir de ahí él empieza a seguir, él empieza a seguir a donde ella va y un día la encuentra en la biblioteca porque allí es donde se reúnen los ángeles en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, que es una biblioteca muy bonita, pues digo la nueva, porque la antigua ya no, la nueva porque es muy bonita, porque es eh, de forma circular, y allí se asoman Los Ángeles, porque a ellos les gusta el silencio. Pero él la ve allí, se acerca y ella está leyendo precisamente París era una fiesta de Ernest Hemingway.
Y él, pues como puede leer la mente, pues él está leyendo junto con ella lo que está leyendo ella. Y después él se queda maravillado con lo que dice Hemingway sobre el sabor de la fruta y lo que él está viviendo en esa época cuando era joven y vivió en París, Francia. Y entonces él pues se queda maravillado con el libro y se lo lleva a la casa eh, de Maggie, se lo lleva y ella se lo encuentra un día ahí en el buró de su cama, de su recámara, y luego ella se lo encuentra cuando le dice, y él decide aparecérsele cuando ella va saliendo del hospital, y ella le dice, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué eres? Dice, no, pues yo me dedico a hacer soy mensajero. Y ella le dice, ah, mensajero de los de moto. Dice, no, mensajero de Dios. Dice, ah. Y ella le sigue el juego pensando que es pues un loquito. Dice, ah, ¿y me traes algún mensaje? Y dice, te lo acabo de dar. Bueno, la cuestión es que allí me hago conexión y digo, caray, algo me está diciendo que tengo que poner atención, porque hace unas semanas yo quería conseguir ese libro y ahora sale en la película. La cuestión es que la película habla, trata precisamente de qué es lo que sucede cuando uno decide renunciar a lo que es o a la situación en la que está por lo que ama. En este caso, en la película, pues por la mujer que ama. Y él renuncia a ser ángel, él renuncia a todas estas cosas. Él no sabía que se podía renunciar a ser ángel hasta que se encuentra a un señor allí en el hospital, a un señor que había sido ángel en su vida, ahora sí que en su vida pasada, había sido ángel, había dejado de ser ángel, y entonces allí se entera Set, que se llama el Set, el ángel, se entera de que es posible dejar de ser ángel y vivir como humano. Y entonces este ex ángel lo ve porque pues todavía tiene ciertos poderes remanentes que le quedan de su época de ángel y lo ve y le dice, ¿vienes por mí? Dice, no, 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 dice, me llamó la atención que se ve que tú fuiste ángel. Dice, sí, fui y lo dejé por esta mujer. Y entonces le dice, pues sí puedes dejar de ser ángel. Dice, nada, tienes que, primero que nada, tienes que aventarte desde un edificio, desde una gran altura y aventarte al vacío y vas a caer y cuando te levantes ya vas a dejar de ser ángel. Eh, pero te debo de advertir que te van a pasar varias cosas. Primero, te va a doler mucho el golpe. Segundo, vas a andar medio idiota por un tiempo, no vas a andar desorientado. Y tercero, todo el mundo va a creer que estás loco. La película, pues bueno, obviamente, finalmente Seth se convierte en hombre, cohabita con Maggie y pues Maggie la atropella un tráiler y muere. Y Seth, platicando con otro de sus amigos ángeles, pues este ángel, este amigo le pregunta, oye, ¿y no crees que a lo mejor Dios se desquitó de ti por haber dejado de ser ángel y por eso por eso pues murió eh, Maggie? Y Seth le dice, no, yo creo más bien si hubiera sido solamente unos minutos en que yo pude acariciarla y oler su cabello, con eso me hubiera sentido satisfecho. Bueno, termina la película, me voy a mi casa
Y a las 2 de la mañana me despierto y digo, claro, eso es lo que tengo que hacer. O sea, Dios, el destino, la divinidad, lo que ustedes, como ustedes quieran llamar, me había mandado un mensaje y yo había acusado recibo de eso. ¿Por qué? Porque en esa etapa de mi vida yo era infeliz. Yo era infeliz porque yo trabajaba, había llegado a una posición que muchos envidiarían y envidiaban, que incluso hoy mismo muchos envidiarían, una posición, digo, laboral. O sea, trabajaba en una importante empresa y ya había sido gerente. Yo tenía 32 años. Entonces, pero yo no era feliz. Yo ganaba muy bien, pero yo no era feliz trabajando en eso. Entonces, yo estaba con pues in- con la inquietud, ¿verdad? Pero sobre todo con esto de, pues bueno, yo a lo que quiero dedicarme es a escribir y a leer y a escribir. Quiero dedicar mi vida a la literatura, pero pues no sabía qué hacer. Estaba en esa encrucijada. Y entonces me encuentro con esa película y me encuentro con esa historia y digo, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que aventarme al vacío por lo que amo. En este caso, no era una mujer, sino era la literatura, porque al igual que esta mujer que curaba hombres y trataba de revivir el corazón de un hombre, así es la literatura. La literatura puede curar y la literatura puede conmover el corazón de los hombres. Entonces yo decidí aventarme al vacío. Desde luego me dolió muchísimo. En efecto, muchas personas me dijeron que si estaba loco por haber renunciado a ese trabajo, porque detrás de mí había 500 personas que hubieran matado por ese trabajo. Y eh, al principio anduve desorientado. Todo eso que dice que pasa, todo eso me pasó. Y pues aquí estoy. Me dediqué a la literatura y perseguí lo que yo quería a pesar de haber estado en una posición, es decir, en una posición envidiable. Es decir, decidí aventarme al vacío para ser hombre, para hacer lo que amaba. Entonces, desde ahí ya dije que, y me di cuenta de que el libro de Ernest Hemingway tenía que decirme algo. Entonces, como les digo, lo conseguí muchos años, algún tiempo después, renuncié al trabajo en el que estaba y bueno, pues ya, esa es otra cosa, pero luego lo conseguí. eh, Curiosamente me lo consiguió la que había sido mi jefa en ese trabajo, en un viaje a España, seguimos siendo amigos, y se lo pedí, me dice, ¿qué quieres que te traiga de España? Le digo, quiero que me traigas estos libros, bueno, ese y otro libro. Y cuando lo leí, cuando lo pude leer ya completo, pues obviamente, pues me dejó aún más, eh, eh, pues impresionado, porque Este libro, este libro contiene las memorias de Ernest Hemingway cuando era joven y cuando se fue a vivir a París. Cuando se fue a vivir a París con su primera esposa, era muy joven, había regresado de de la, de la Primera Guerra Mundial, donde fue enfermero. Y ese libro
él se lo encuentra cuando él ya está, pues ya es Ernest Hemingway, en el sótano de un viejo hotel de París, encuentran un baúl donde encuentran cuadernos de Ernest Hemingway y bueno, y otros efectos personales, y se los envían en el hotel, las personas del hotel, se lo envían a su casa en Cuba, y allí pues se encuentra con esos cosas que pues él ya ni recordaba, y se encuentra unos textos donde él escribió precisamente esas memorias, esos recuerdos de cuando él estaba en París, y decide trabajarlos, y ese fue el último libro en el que estaba trabajando cuando decide pues quitarse la vida de un escopetazo en la cabeza. eh, y entonces pues era el último libro que estaba trabajando, y su esposa, Mary Welch, la última de sus cuatro esposas, pues decide publicarlo después pues de su fallecimiento, y pues bueno, ahí con algunas cosas, algunos ajustes, y decide publicarlo. Ya en 1964, que es el, el primer libro después de la muerte de Hemingway, que curiosamente habla sobre su primera etapa, quizá una de sus etapas más felices como ya escritor dedicado precisamente a la pura literatura. Entonces, pues bueno, ese es la cuestión. Ahora, la cuestión del título, ¿no? La cuestión del título de París era una fiesta, que en realidad no se llama así. Originalmente el libro eh, se llama A Movable Feast, A Movable Feast, o sea, una fiesta móvil, una fiesta que se mueve, o una fiesta en movimiento, podríamos decir. Entonces, eso viene de algo que le dice Ernest Hemingway a alguien, y lo usa como epígrafe para el libro, donde le dice que París será una fiesta que siempre está en movimiento, que se mueve. Pero esa expresión de A Movable Feast es una expresión que viene pues de la liturgia católica, curiosamente, y que es, por ejemplo, pues es la fiesta, la celebración de la Pascua. Sabemos que la celebración, la Semana Santa, lo que es la Semana Santa para nosotros los católicos, pues es movible, o sea, no cae, cada año cae en unos días diferentes, ¿no? En algún momento del año de pues bueno, de mayo, de junio, mayo o abril, que cae, que es precisamente en la fiesta, en la celebración de la Pascua. Entonces, esa es una fiesta que se mueve, a Movable Feast. Curiosamente, pues Ernest Hemingway se volvió, bueno, se convirtió al catolicismo para casarse con una de sus esposas, que ya era católica, y entonces pues y de ahí viene el nombre. Pero en español y en francés decidieron ponerle París era una fiesta. Entonces, pues ese es el origen de ese libro, y es el origen de mi vinculación con Ernest Hemingway, que pues precisamente dentro de su vida, como parte de su vida, pues hay este deseo, esta pasión por la vida, por vivir, y por siempre hacer lo que le llamaba la atención, lo que lo movía precisamente eso. Entonces, Ernest Hemingway, eh,
Pues bueno, primero que nada, pues bueno, él nace en Illinois, en Oak Park, Illinois, en, cerca de Chicago. Y su padre era médico, Clarence Hemingway. Su madre, Grace Hall Hemingway, era música. Y su padre tendrá amplia influencia en él, sobre todo porque su padre lo llevaba cuando era niño. Cuando era niño lo llevaba a cazar y a pescar y a acampar y digo, y además era médico que trataba, ¿no? Que les daba consulta y trataba, por ejemplo, a los indígenas, ¿no? Del pueblo. Y entonces este niño, Ernest Hemingway, pues fascinado veía cómo era su padre y todo lo que hacía su padre, ¿no? En eso que hacía, que esas experiencias se verán reflejadas en muchos de sus cuentos, sobre todo en una colección de cuentos que se llaman los cuentos de Nick Adams, que aquí está, que son la recopilación de los cuentos donde aparece este personaje, Nick Adams, desde niño hasta más adulto, que es una especie de alter ego de, de Ernest Hemingway, que pues efectivamente él se iniciará como cuentista. Él se iniciará como cuentista, ¿no? Cuando empieza a escribir, pero bueno, antes de ir a la cuestión ya de sus libros, pues bueno, hay que contar esto que él, pues bueno, desde muy joven, pues le gustó escribir, ¿no? Le gustó escribir y pues bueno, tuvo ahí una relación tirante con su madre, también con su padre y que bueno, que aquí es justo decir que el padre Hemingway también se quitará la vida, por sí mismo, se quitará la vida por sí mismo, eh, y eso también le causará pues una cosa y también bueno, otros familiares de Ernest Hemingway tuvieron una un desenlace trágico, ¿no? Que más adelante vamos a platicar de eso, pero ahorita estamos empezando a hablar sobre lo que era Ernest Hemingway, ¿no? Entonces, él, él le gustaba mucho los deportes, ¿no? Practicó el boxeo, el atletismo, el waterpolo, el fútbol americano y sobre todo destacó pues obviamente en la literatura. Entonces, él ya en el colegio, pues eh, cursó la asignatura de periodismo y ahí fue donde él empezó a escribir como, como en el periódico escolar, ¿no? Y luego pues empezó a, a escribir en el periódico La Estrella de Kansas City Star, donde, pues bueno, él escribiría sus primeros textos como periodista. Eh, Él a principios de 1918, él se quería enrolar en el ejército de Estados Unidos, pues para ir a pelear a Europa pues, en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pues a él lo rechazan porque pues era pues bastante cegatón y entonces, pero él estaba empeñado a ir al frente y estar allá en donde están los acontecimientos y pues logró que lo reclutaran como miembro de la Cruz Roja y se fue a Italia como chofer de ambulancia. Entonces allí llegó a París y luego pues fue al frente italiano. Allí en el fuerte italiano,
pues bueno, eh, él eh, pues tendrá pues sus primeros encuentros con la muerte, que pues bueno, allí a los pocos días de haber llegado ahí al frente italiano, una bomba explotará y le clavará este, pues las esquirlas, y el malherido logró rescatar a un soldado italiano, lo que le valió la medalla de plata al valor militar del gobierno italiano. Y pues él a los 18 años ya era todo un héroe de guerra, y pues tuvo que regresar a Estados Unidos, pero pues ya él regresó como, como, como héroe de guerra, y pues con lo poco que pudo ver allá, pues con eso él armó precisamente su primera novela, ¿no? Que es, pues bueno, en español no ha tenido mucha suerte Ernest Hemingway eh, con los títulos en español, porque esta novela, su primera novela, que se llama, en inglés se llama El sol también se alza, o el sol también amanece, o el sol también se eleva, The Sun Also Rises, y le pusieron Fiesta, ¿no? Porque pues habla ahí de eso que le pasó en esa época. Pero no solamente eso, sino que, pues además de las experiencias como de la guerra, que lo marcarán para siempre, pues también ahí se da su primera gran pasión, su primer gran enamoramiento, ¿no? Que pues se enamorará de una enfermera que tenía 7 años más que él, que se llamaba Agnes von Kurowski. Entonces, pues él se enamora de esta enfermera, que pues la que le toca, que lo, eh, que lo, a- le toca atenderlo, y Agnes von Kurowski pues lo rechaza, ¿no? Eh, y pues él queda con el corazón destrozado por el rechazo de Agnes. Y pues bueno, algunos biógrafos, dice algún biógrafo de Ernest Hemingway, que pues esa decepción con esta mujer pues le trajo pues como consecuencia de que pues él abandonara a sus esposas antes de que ellas lo abandonaran a él, porque esa fue alguna de de los patrones que tuvo, ¿no? Con sus tres esposas, sus tres primeras esposas. Ya con la última, pues bueno, él la abandonó, pues bueno, dándose un escopetazo. Pero aquí tengo este bonito libro que se llama Hemingway en el amor y en la guerra, de Henry S. Villard y James Nagel, que es precisamente una investigación documental precisamente de esa relación, de las cartas que se mandaban Agnes y Ernest. Y pues bueno, que aquí viene toda la reconstrucción de los hechos, de las relaciones, de lo que se escribían. Y pues aquí está muy bien documentado esa primera pasión de Hemingway, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Entonces allí él ya empieza, pues, lo que será la constante de su vida. Él buscará, él buscará activamente ir a los lugares donde está la acción para atestiguar lo que sucede, y dar cuenta de ello a través del periodismo y a través de la literatura. Ese será su constante de cada uno de sus encuentros y de sus experiencias con sucesos importantes de la historia.
pues él escribirá, escribirá mucho y dejará testimonio de eso. Entonces, bueno, pues él ya después de la guerra, pues regresa en 1919 regresa a Estados Unidos y pues bueno, ahí eh, empieza a trabajar ya como corresponsal en el Toronto Star y empieza a escribir. Aquí tengo un libro también muy interesante, poco conocido, ya no sé, yo no lo he visto ya reeditado, que se llama Ernest Hemingway, enviado especial. Digo, ya no tiene la camisa, ¿no? Pero bueno, aquí está Ernest Hemingway, en el que recopila algunas de sus crónicas y de artículos que publicó precisamente desde 1920 a 1924, vienen acomodados, luego crónicas de 1933 a 1936, que es cuando se va a España, luego la Guerra Civil Española, efectivamente, la Segunda Gran Guerra, eh, y después de la guerra, 1949-1956. Es una excelente, extraordinaria muestra de la pluma, cómo empezó, sobre todo los primeros, cuando empezó Hemingway de 1920 a 1924, donde él irá puliendo precisamente su estilo como escritor. Él, pues bueno, siendo corresponsal y trabajando en los periódicos, pues él se dará eh, pues cuenta de que pues se requiere que su estilo y su pluma sea lo más pulido posible, lo más directo posible, y ese oficio que él cargará, que él desarrollará como reportero, como periodista, eso después se verá reflejado en el estilo de sus creaciones literarias, sobre todo en los cuentos, donde él será eh, pues un maestro, se convertirá en un maestro total del cuento. Pero bueno, estábamos que, bueno, él regresa en Estados Unidos y bueno, trabaja en periódicos y pues bueno, ahí es cuando conocen etapa donde está en Estados Unidos antes de regresar a Europa, conoce a Hadley Richardson, que pues se convertirá en su primera esposa. Él se casará a los 22 años, ¿no? Con ella, con Hadley Richardson, y se irá a Europa, se irá a París y allá, este, pues, escribirá sus primeros, sus primeras cosas ya literarias y allá empezará a publicar allá sus cuentos. Entonces, él allá en París, pues bueno, esa primera etapa de París, que es que es la que retrata precisamente en París era una fiesta, pues es cuando entra en contacto con lo que después será llamado, pues toda la generación perdida, todo este grupo de escritores que que vivieron allá en París, en esta década de, de los principios de los años 20. Y entonces él allá conocerá, pues entre otros, pues conocerá a Gertrude Stein, que es esta, pues mecenas y matrona, vamos a decirla así, mecenas y matrona
de todos esos escritores a los cuales pues ella cobijaba y que al principio pues Ernest Hemingway tuvo una pues relación muy estrecha, ya después se pelearon y todo esto, pero con Gertrude Stein tuvo una relación muy cercana porque pues ella lo orientó mucho a Ernest Hemingway pues en términos de literarios y eh, pues de la vida y de para irlo orientando para que se convirtiera en escritor, lo presentó con personas y bueno, entre otros también fue muy cercano a Ezra Pound, al poeta, que lo frecuentaba mucho y pues platicaban mucho sobre literatura, también conoció a James Joyce y sobre todo pues también conoció a Francis Scott Fitzgerald, que pues bueno, ya le dedicaremos su programa respectivo a Scott Fitzgerald, pero es interesante, por ejemplo, este libro de Scott Donaldson, Hemingway contra Fitzgerald, auge y decadencia de una amistad literaria, que nos cuenta precisamente el enfrentamiento que pues bueno, aunque eran amigos, pero también se echaban pullas. Y sobre todo, Hemingway en ese entonces, que estamos hablando que tenía 23 años, y Fitzgerald, que él ya era un escritor que ya escribía y escribía en las revistas, que no eran necesariamente revistas literarias, sino eran revistas femeninas, pero como él escribía sobre pues la vida de las familias burguesas y de las chicas alocadas, de los alocados veintes, ¿no? De la época del jazz, por eso a Scott Fitzgerald lo llaman el cronista de la era del jazz, porque sus cuentos y sus novelas retratan esa época de los veintes antes, en Estados Unidos, antes de la Gran Depresión. Entonces, Hemingway lo envidiaba mucho porque, pues, Fitzgerald, pues, aún había crecido en un ambiente, pues, de ricos y se vestía muy bien y conocía a mucha gente. Y, pues, de alguna manera Hemingway, pues, no tenía lana, no derrochaba lana, pues él estaba empezando a ser escritor. Sin embargo, pues aquí en este libro, aquí se cuenta y hay fragmentos de cartas donde Hemingway pues era implacable, ¿no? Con Fitzgerald, porque además pues le criticaba que pues escribiera sobre muchachitas y mujercitas y y conflictos amorosos de muchachitos burgueses, mientras Hemingway andaba, este, eh, andaba buscando pues emociones y situaciones que valieran la pena contar, ¿no? Como guerras, conflictos, es cuestiones. Entonces, hay una anécdota donde le dice, este, que les caen mal los ricos, ¿no? Hemingway le dice a Fitzgerald, dice, porque ellos no son como nosotros, dice, me caen mal los ricos porque ellos no son como nosotros. Y le dice Fitzgerald, desde luego, ellos no son como nosotros, ellos tienen dinero. Entonces ahí, pues bueno, se manifiesta muy bien, pues, cuál fue. Digo, lamentablemente, Fitzgerald, pues, muere muy joven, a los 44 años, y pues también, aunque su obra fue relativamente corta, pero pues escribió por lo menos uno de los grandes clásicos de la literatura moderna norteamericana, que es El Gran Gatsby. Y pues bueno, ya
como dijimos, ya dedicaremos un episodio del canal a Scott Fitzgerald, pero allí es cuando lo conoce Hemingway, entre otros, como ya dije, pues bueno, a James Joyce, con quien se, se agarraba unas parrandas alcohólicas, porque bueno, pues James Joyce tenía problemas con su manera de beber ya desde siempre, y pues bueno, ahí sí fue como conoció, ahí también conoció a Pablo Picasso, a Joan Miró, a Juan Gris, tuvo mucha relación con Ezra Pound, que de alguna manera pues fue su mentor literario, ¿no? Y luego también, pues bueno, hay que destacar que, bueno, pues estos escritores, además de que se reunían con Gertrude Stein, pues coincidían en una librería que todavía es pues muy famosa, todavía se mantiene allí en París, que se llama Shakespeare and Company, que fundó Silvia Beach, que era una pues mecenas también y entusiasta de la literatura, al grado de que pues eran, eso lo cuenta en París era una fiesta, y pues eran tan pobres, o por lo menos era tan pobre Hemingway que pues pedían o le prestaba, Silvia Beach le prestaba los libros que él no podía comprar para que los pudiera leer, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí esa librería que bueno, pues todos los que van a París y que saben algo de literatura, pues tienen que irse, darse una vuelta en Shakespeare and Company, ahí en París, porque pues bueno, fue uno de los lugares donde estuvieron los escritores de la generación, de la llamada generación perdida de escritores norteamericanos. Entonces, bueno, ahí en los primeros meses que vivió Hemingway, pues bueno, escribió artículos para el Toronto Star, que aquí están en esta, pero también hay un episodio importante en esa estancia, eh, donde Hemingway llevaba en una maleta, eh, pues, originales de un libro que estaba él preparando. Y su esposa lo perdió esta maleta y nunca la volvió a encontrar. Entonces él, pues bueno, ahí llevaba estos originales y él no tenía copia. Y pues bueno, tuvo que escribir algunos de los relatos para publicar su primer librito, que se llamó precisamente Tres relatos y 10 poemas, y que, pues bueno, luego pues ya escribió más cuentos y los publicó en un libro, que es su primer libro de cuentos, que aquí tenemos en nuestro tiempo, ¿sí? Aquí está su primer libro de cuentos, eh, que pues bueno, ya lo mostrará como pues el gran escritor, ¿no? Aquí viene ya algunos de sus cuentos clásicos como El campamento indio, ¿no? El médico y su mujer, que son cuentos ya pues son, que después el gran río de dos corazones, también otro de sus grandes cuentos, que son de esa época, de cuando él iba con su padre, acompañaba a su padre, son de la época de Nick Adams, de los cuentos de Nick Adams, y luego estarán estos cuentos incluidos en el volumen que ya les platiqué de Nick Adams. ¿Dónde está? Por acá estaba. Bueno, esto de la maleta de perdida de Hemingway, pues viene a cuento porque hay una novela de MacDonald Harris que aquí tengo, que es precisamente una historia en la que unos
personajes se encuentran unos textos que podrían ser los que estaban en la maleta perdida de Hemingway, ¿no? Entonces, ahí es donde este es el pretexto para esta novelita que se llama precisamente La maleta de Hemingway. Entonces, Hemingway publica este volumen de cuentos eh, y entonces, pues bueno, él eh, es ahí, en esa época, es cuando la primera vez que visita España y es donde se le revela la, eh, se le revela su pasión de por la fiesta brava, que después, pues él manifestará o encontrará en, en otros libros, como en Muerte en la tarde, ¿no? Que es su libro sobre, aquí donde lo tengo, déjenme ver dónde está, Muerte en la tarde, no, no lo tengo aquí está, Muerte en la tarde, que es su relato sobre precisamente pues la fiesta brava y lo que él le gustaba y vivió en las corridas y donde fue muy amigo de un famoso torero, Luis Miguel Dominguín, que pues que es el padre nada más y nada menos que de Miguel Bosé. Entonces, pues él iba a las corridas y se llevaba muy bien con ellos. Bueno, eh, después de la experiencia de París, pues uno regresa a Estados Unidos y luego regresa a otra vez a París con Hadley y ya con su primer hijo, ¿no? Con Bumby, eh, donde, pues bueno, ya llegará en una posición pues más relajada porque ya será el corresponsal de del Toronto Star. Y entonces, pues bueno, él se va a España, se va a las fiestas de San Fermín, donde queda fascinado por las corridas de toros. Y entonces ahí, eh, pues conoce a la que después será la, eh, su segunda esposa, Pauline Pfeiffer, y que, pues bueno, por eso se divorciará de Hadley Richardson. Que, por cierto, pues aquí está esta novela de Paula McLean, La señora Hemingway en París o Mrs. Hemingway en París, que pues relata la época, la relación que tuvo Hemingway con su mujer, con Hadley Richardson, pues que, pues bueno, ella pues verá ahí su suerte con los primeros años en el primer matrimonio de Hemingway. Bueno, sí, entonces, bueno, ahí en esa época es cuando Hemingway está escribiendo y luego publica, ¿no? A The Sun Also Rises, donde pues él obtiene muy buena eh, crítica y pues ya se va consolidando como un gran escritor. Y ahí es pues bueno cuando se va deteriorando el matrimonio de Ernest Hemingway con Hadley.
y conoce a Pauline Pfeiffer, que será, pues bueno, ella es hija, pues de una familia rica de Arkansas y que pues trabajaba como eh, editora y reportera de la revista Vogue en París. Y pues bueno, allá se, eh, se dedicó, pues bueno, a escribir su novela y después, pues bueno, ya con ella ya tuvo a otro hijo, con Pauline Hemingway y eh, regresaron después de París y ya Hemingway nunca volvería a vivir. Al regresar a Estados Unidos, él se iría a vivir a Florida, a Cayo Hueso, ya en los últimos años de su vida, pero ya no regresaría a vivir en una gran ciudad, ¿no? Entonces, eh, estamos ya en 1928, pues uno nace otro hijo de Hemingway y eh, después, Hemingway, pues a, a eh, se irá de viaje, ¿no? Andará de viaje con su mujer, irá eh, a África, se irá de safari a África, donde pues él escribirá libros como, por ejemplo, aquí lo tengo, Las Verdes Colinas de África, ¿no? Las Verdes Colinas de África, que es precisamente pues su crónica de el safari de 10 semanas que tuvo. Así también escribirá otros cuentos, como por ejemplo las nieves del Kilimanjaro. Aquí tengo esta edición de los clásicos del siglo XX de editorial Caralt, ya algo cateadita, Las nieves del Kilimanjaro, ¿no? Y otro relato también ambientado en África que es La vida feliz de Francis Macomber. Aquí está, ¿no? Entonces, eh, después de andar allí en África, pues bueno, allá Hemingway le dará disentería y luego pues se regresará a su casa en Cayo Hueso a escribir, ¿no? A escribir precisamente Las Verdes Colinas de África, que son esta crónica de sus andanzas en el safari, ¿no? Eh, ya antes de la guerra, antes de irse de la Segunda Guerra Mundial, regresar a Europa e irse a cubrir y a participar también en acciones de la Guerra Civil Española, Hemingway empezará a trabajar de, en otra novela que se llamará Tener y no tener, ¿sí? Que publicó en 1937, ¿sí? Y que, pues bueno, también es otra de las novelas de Hemingway, ¿no? Eh, entonces, aquí está, esta es una novela también muy ágil, también la hicieron película,
varias de los libros de Hemingway se hicieron películas y fueron películas célebres. Entonces, eh, en 1937, cuando aparece esta novela, pues él ya se había ido a España, donde trabajó como corresponsal y pues bueno, allí estuvo trabajando junto con otros artistas, ahí eh, andará pues allí queriendo escribir otra, queriendo trabajar ahí eh, eh, en España y allí es en España donde conoce a la que será su tercera esposa, la periodista y escritora Martha Gellhorn, que por cierto también hay una película sobre que se llama Hemingway y Gellhorn, este, también donde cuenta, pues bueno, esta historia, ¿no? Entonces, pues también allí se enamorará y terminará casándose con Martha Gellhorn, ¿no? Entonces, allí Hemingway, pues vivirá ahí algunas experiencias en el pleno de de la Guerra Civil Española y como, como corresponsal. Y luego, pues allí escribirá, estando allá en España, escribirá su única obra de teatro que se llama La Quinta Columna, que pues yo pensaba que la tenía por aquí, pero no, no la tengo por aquí. Pero bueno, escribirá la historia pues bueno, y escribirá algunos cuentos e historias de allá de lo que sucede en España. Aquí tengo por ejemplo, este librito de Ernest Hemingway, La guerra en España, que son pues algunos de sus experiencias, ¿no? De Ernest Hemingway allá en España, algunos textos escritos, ¿no? Las primeras imágenes de la guerra, bombardeo contra Madrid, aquí vienen, pues son sus reportajes, sus artículos sobre la guerra civil española, la guerra de España, de Ernest Hemingway. Aquí está. Bueno, entonces él, pues bueno, estará ahí, estuvo presente en la batalla del Ebro, el último reducto republicano, y se encontraba entre los últimos periodistas británicos y estadounidenses de cruzar el río para salir de la batalla. En 1939, Hemingway navegó a Cuba en su barco para vivir en el Hotel Ambos Mundos de La Habana, y pues bueno, allí se separó de Pauline y pues bueno, ya empezó a andar con Martha Gellhorn y pues bueno, después pues ya se, se pondrá a escribir quizá la que sea la mejor, su novela más conocida, ¿no? Y que le mereció una nominación para el Pulitzer, que después ganará con El Viejo y el Mar, pero será su primera y que por aquí está Por quién doblan las campanas, que es precisamente eh, su eh, novela sobre eh, la guerra, la guerra civil española, ¿sí? Entonces, digo, eso obviamente no es un reportaje, es una novela de ficción, pero que toma muchos elementos de lo que vivió. Y pues bueno, será pues bueno su primer gran éxito como novelista. Venderá medio millón de copias en cuestión de meses, ¿no? Y ahí finalmente ya fue cuando él
no solamente se convierte en un gran escritor, sino se convierte en toda una celebridad, ¿no? En toda una celebridad ya a nivel, a nivel mundial literariamente, que aparecerá en notas y reportajes y que lo irán siguiendo los periódicos y las revistas, pues a sus diferentes viajes, ¿no? Eh, ahí, pues bueno, con Marta Gellhorn, pues bueno, ahí tendrá, como ella también es periodista, pues ella también tiene que andar cubriendo cosas. Y en 1900, de mayo de 1944 a marzo de 1945, Hemingway está en Londres y Europa. Allí, cuando está en Londres, pues conoce a Mary Welsh, que será ya su última esposa, ¿sí? Y pues Marta, pues está de viaje y pues bueno, ya se encuentran y pues bueno, ya tiene que separarse, se separa de Marta y pues empieza a andar con Mari hasta que le pide que se case, ¿no? Entonces, Hemingway, pues bueno, tuvo un accidente en el carro, en un carro, y pues bueno, tuvo una contusión en la cabeza, pero aún así, vendado y todo, estuvo presente en el desembarco de Lombardía, en el llamado Día D, donde se mantuvo en una lancha de desembarco porque los militares lo consideraron una carga preciosa, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí ya después, Hemingway, pues bueno, estará, pues ahí eh, atestiguando, pues ya en la última parte de la Segunda Guerra Mundial y, pues bueno, estará en él cubriendo algunas de las batallas, la llamada batalla de las Ardenas, pero pues allá él se enfermó y pues lo tuvieron que llevar al doctor y al hospital, entonces ya no estuvo tan eh, pues activo en esa. Sin embargo, en 1947 le dieron la estrella de bronce por su valentía durante la Segunda Guerra Mundial y pues fue galardonado y pues bueno, ahí le dio mucho, pues mucho de su aún mayor celebridad, ¿no? Al ser un escritor y periodista que además, pues bueno, de alguna manera, pues anduvo en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, finalmente en 1946 se casa con Mary Welsh y pues él ya se considera pues ya un escritor fuera del negocio. En, después, pues él publicará otra novela que se llama Al otro lado del río y entre los árboles, que fue publicada en 1950. Fue uno de los últimos libros dados a conocer por Hemingway, la historia de un idilio sin esperanzas en el marco de una Venecia invernal. El protagonista, el coronel Canwell, un veterano cincuentón enamorado de la joven aristócrata Renata, de 19 años, se sabe condenada a muerte a corto plazo y quiere vivir sus últimas horas gozando plenamente de todo. Al otro lado del río y entre los árboles contiene algunos pasajes del mejor Hemingway que nos hace revivir con una fuerza de sugestión inigualable un universo sensorial hecho de todo lo que se ve, se oye, se huele, se gusta o se palpa, olores, sabores, sensaciones físicas que se convierten en momentos privilegiados descritos con una precisión y fuerza extraordinarios. Bueno,
aquí está, pero creo que se me pasó comentar, y aquí tengo otro libro también, que es precisamente sobre Hemingway en España, ¿no? De Edward F. Stanton, que es eh, la historia de Hemingway con España, los textos, analiza y comenta los diferentes textos de Hemingway, la relación de Hemingway con España, ¿no? Hace un, un entretenido relato de la relación de Hemingway con España. Hemingway en España, de Edward F. Stanton, editorial Castalia. Y pues bueno, obviamente pues se nos pasó comentar, ¿no? Adiós a las armas, ¿no? Que es pues precisamente su novela sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dice aquí, voy a leer la cuarta. Aunque algunos discuten esta equívoca distinción, Ernest Hemingway ha sido considerado el más representativo de los escritores de la llamada generación perdida norteamericana. Iniciado en el periodismo, supo transformar el estilo, o mejor, su estilo periodístico, en un modelo ejemplar de estilo literario, en el que dominan la objetividad, la brevedad incisiva y el distanciamiento que permiten al artista superar la experiencia siempre dolorosa de la realidad. Centrada en el frente italiano de la Primera Guerra Mundial, a donde Hemingway fue herido gravemente, Adiós a las armas muestra con singular y subyugante maestría el espanto estúpido de la guerra como una máquina ciega que todo lo destruye sin que haya lugar para el heroísmo ni para forma alguna de grandeza. Solo el amor podría salvarse de ese horror carente de sentido, pero el amor es allí más que nunca hermano inseparable de la muerte. Pues bueno, pues aquí está precisamente Adiós a las armas, que pues bueno, también será una de las grandes novelas de Ernest Hemingway, también llevada al cine, que bueno, pues ya yo creo que es uno de los libros más conocidos de Ernest Hemingway, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a seguir con eh, con sus obras, que bueno, pues ya nos faltan, pues otro también, que es también el, quizás su libro también, bueno, es que tiene muchos libros célebres, pero yo creo que es el que más es leído o ha sido leído por las personas, que es El viejo y el mar, ¿no? Como su obra, como su novela de al otro lado del río y entre los árboles no tuvo pues la respuesta que él esperaba, sí, fue tratada malamente por la crítica, eh, escribió El borrador del viejo y el mar, eh, y que, pues bueno, servirá y que se convertirá desde luego en un éxito de ventas instantáneo. este, pues bueno, eh, será ampliamente conocido, y ya para 1954 pues recibirá el Premio Nobel de Literatura. Ahí dice que, pues bueno, que antes que él pues lo merecían Carl Sandburg, Isaac Dinesen y Bernard Berenson, lo merecían más que él. Eh, y pues ya después de la última, de su última, pues reconocimiento, pues empezará a estar enfermo, ¿no? Y pues se recluirá eh, en su casa de Cayo Hueso, y después pues se irá a vivir a Cuba, a la finca Vigía,
y pues él ya después eh, se irá a Idaho y pues decidirá pues acabar con su vida después de, pues bueno, de haber pasado pues una, eh, pues problemas de salud importantes que, bueno, de hecho por eso no estuvo no fue a recibir el Nobel, este, y pues en 1960 se va a Idaho y su salud mental y física ya está muy deteriorada y pues el 2 de julio del 61 decide pues acabar con su vida con un escopetazo en la cabeza. De sus de del Viejo y el Mar se publicarán otras obras, irán apareciendo obras que permanecían inéditas, como por ejemplo esta novela, Al romper el alba, ¿no? Que fue publicada en 1999, que habla sobre el safari de 1953 en, en África. Este otro libro de relatos inéditos, El verano peligroso, ¿no? Que también será, pues bueno, también será bastante eh, conocido, que bueno, pues es sobre la experiencia en España, y bueno, y otros más. Hay otros libros de Hemingway que son entresacados que aquí tengo que son muy interesantes. Este, que es un pequeño, pues, citas entresacadas de sus libros y de sus entrevistas sobre el oficio de escribir, ¿no? Veamos qué podemos ver, qué podemos leer aquí. No hay reglas sobre en qué consiste escribir. A veces llega fácil y perfectamente. En otras ocasiones es como perforar roca y después hacerla volar con cargas. Luego este otro dice, amo escribir, pero nunca ha sido fácil y no puedes pretender que lo seas si siempre estás intentando hacer algo mejor de lo que ya puedes hacer. Pues este Ernest Hemingway sobre el oficio de escribir. Es un librito que luego todavía por ahí anda en algunas librerías, ¿no? Aquí es un muy buen. Y este otro chiquito que es, pues, también una serie de citas, ¿no? De conversaciones con Ernest Hemingway, ¿no? Que son como charlas, pláticas. Acá tengo otro libro de Yuri Paporov, Hemingway en Cuba. Eso es un librazo sobre, pues, toda la vida de Ernest Hemingway allá en Cuba. También tenemos este acá. Y pues aquí tengo algunas, algunas biografías y libros el, sobre Hemingway. Ah, miren, aquí está. Ah, no, este no es. Eh, vamos a darle un repaso rápido a las biografías. Aquí tengo este librito de editorial Tiempo Contemporáneo, que es un conjunto de ensayos sobre Ernest Hemingway, Balance de Hemingway, que tiene eh, textos, por ejemplo, de Edmund Wilson,
Jean-Louis Curtis, Harry Levin, George Plimpton, una entrevista con Ernest Hemingway, eh, George Bataille, Hemingway, la luz de Hegel, ¿no? Es un interesante libro de ensayos y de cosas sobre Hemingway. Aquí tengo ya algunas biografías. Carlos Baker, Hemingway, el escritor como artista, que al parecer esta fue la primera biografía sobre Hemingway, ¿no? ¿O no? No, de Writer, no es cierto, esta no es. ¿Cuál es la que es la primera biografía sobre Hemingway? ¿La de Singer? No, creo que no la tengo. Bueno, aquí está esta otra de Anthony Burgess, ¿no? También sobre Hemingway, también muy interesante. Esta es la de Carlos Baker, Hemingway, el escritor como artista, no, esta no es. Esta fue la primera biografía de Hemingway que leí, la de Fernanda Pivano sobre Hemingway, que también está muy buena, Tusquets. Esta que está más viejita, Kurt Singer, esta es la que fue la primera, creo que sí. A ver, déjenme verificar, déjenme verificar si fue el primero. Aquí lo, No, Carlos Baker, el primer biógrafo de Hemingway. Sí, este fue el primer biógrafo de Hemingway, Carlos Baker. Carlos Baker fue el primer biógrafo de Hemingway. Y este otro, que es un librito ya viejito que conseguí de Plaza y Janés Hemingway, Vida y muerte de un gigante, que también es de Kurt Singer. Eh, ¿De qué año es este? Es de 1963, o sea, está recién fallecido Hemingway. Este otro, pues bueno, hay una muy accesible. Aquí este se llama Hemingway en su entorno vital de Claudia Izquierdo Funcia, de Editorial Lumen, que bueno, pues aquí también pues yo creo que habla sobre su familia. Eh, este ensayo, breve ensayo, Ernest Hemingway, la labor de un hombre, de Joaquín Armando Chacón, es un brevísimo ensayo sobre Ernest Hemingway, y esta que es una muy bonita edición, es un muy bonito libro, una biografía de David Sandison, Ernest Hemingway, de editorial Ediciones B, que pues bueno, viene muy bien ilustrada, ¿no? Viene muy bien ilustrada, ven, aquí viene él, aquí cuando está encamado, aquí cuando regresa de la guerra de muletas, este, y trae más, ¿sí? Y esta está muy buena, esta también, esta me gusta mucho, esta biografía. Bueno, aquí tenemos estos libros y pues bueno, he decidido dejar ya para casi el final, pues la cuestión de los cuentos, de la famosa teoría del iceberg y del estilo de Hemingway, que es, pues bueno, pues es uno de los elementos más representativos de su obra, ¿no? Que todavía sigue siendo tomado como modelo de escritura y como forma de escribir. Aquí tenemos los cuentos de Hemingway con una evocación de nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez. ¿Qué es lo que plantea Hemingway con esto de la teoría del iceberg? Pues él dice que en el cuento hay que, tiene que, man- tiene que mantenerse, que a la hora de escribir un cuento, el,
solamente se revela el 10%, que lo que se cuenta es nada más el 10% de toda la historia de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido en el cuento. Es decir, no se cuenta todo, sino solamente se cuentan los aspectos fundamentales de la historia. Y en eso radica el cuento, ¿sí? Ese es lo que dice él, que no se debe de contar todo. En un cuento no se cuenta todo, se cuenta nada más el 10% y el 90% permanece oculto, como en un iceberg. Un iceberg nada más se ve la punta, pero esa punta está sostenida por el otro 90%, que es todo lo que no se dice, todo lo que no se dice, pero se sabe que está ahí abajo y que es lo que sustenta la historia que estamos leyendo. Esto es toda una, pues causó, y por la forma en la que Hemingway escribe, pues causó una revolución entre los escritores jóvenes de su tiempo y de generaciones posteriores, que así aprendieron que, pues, a veces o generalmente menos es más a la hora de contar. Y esto trae una revolución con respecto a la forma en que como se escribía en el siglo XIX, ¿no? Con el naturalismo y con los narradores que pues explicaban y mostraban y hacían de, se explayaban a la hora de explicar. Y no, Hemingway lo que plantea es que los diálogos tienen que ser eh, escuetos, las descripciones también tienen que ser escuetas, brillantes, eh, y que se deben en el cuento sobre todo se tiene que mantener eh, esta, esta economía del, del lenguaje y de la escritura. Ricardo Piglia, que también es por ahí vi que había un libro con prólogo de Ricardo Piglia, no me acuerdo cuál fue, pero bueno. Ricardo Piglia, un escritor argentino, pues él habla precisamente de las dos historias paralelas del cuento. Y entonces ahí en eso, en esa, que ni es teoría porque es un comentario, esto que se le llama la teoría del iceberg, eh, no es ni siquiera una teoría, no es algo que haya desarrollado o que haya escrito Ernest Hemingway, porque pues él no era, aunque sí escribió bueno, escribía artículos, pero él no escribió ensayos. Él no era un hombre de letras que pensara o que reflexionara, sino más bien eso él lo reflexionaba y lo decía en las entrevistas, que es donde se saca, donde hay mucho más material, como esta famosa entrevista a la revista esta francesa, que después está en ese libro tan famoso, El escritor y su oficio, que publicó Editorial Era. este, Ahí viene esta cuestión de la teoría del iceberg, donde, pues bueno, así es como se hace. Entonces, como vemos, pues Hemingway fue uno de los primeros escritores, y esto no quiere decir que no hubiera, que antes no hubiera escritores famosos mundialmente. Uno de los escritores famosos mundialmente, uno de los primeros escritores así que generaron una, un furor mundial, pues fue León Tolstoy. De hecho, León Tolstoy lo iban a visitar, así como en peregrinación, como ir a la Meca, los que podían ir allá en Europa,
lo iban a visitar allí en su finca, más para irlo a ver, irlo a saludar y ir y platicar un ratito con él. Y él estaba feliz de recibir a la gente ahí en su hacienda, pero él era conocido en todo el mundo porque sus obras habían sido traducidas ya a muchos idiomas. Él vivía en vida, digo, lamentablemente pues no le dieron el Nobel, pero bien que se lo merecía León Tolstoy, ya en el culmen de su obra, de su vida y de su obra. Pero Ernest Hemingway es vamos a decirlo así, es el, el primer escritor mediático, el cual era perseguido y era por los periodistas, era muy buscado para dar entrevistas y también era muy publicado en la revista, ¿no? Cuando él viajaba, él estaba siempre rodeado de, de personas, de artistas, de escritores, de otros artistas, de toreros. Entonces, cuando él viajaba, ya sobre todo después de su gran éxito con Adiós a las armas y con ¿Por quién doblan las campanas? Pues él ya se convierte en una total celebridad y además pues se publicaban, daban a la vuelta al mundo. Estamos hablando de un mundo antes de la televisión, un mundo donde pues lo que dominaba era la prensa escrita, pero ya la prensa escrita como una industria, ¿no? Ya la prensa industrial que ya publica grandes tirajes de periódicos, que ya hay servicios de agencias y servicios de noticias que publican lo que sucede y lo que publican otros periódicos en otros países y que lo reproducen, lo traducen y lo reproducen en los países. Ernest Hemingway es uno de los primeros escritores celebridades y que, pues bueno, cuando ya le dan a él el premio Nobel, pues bueno, se lo dan, pues precisamente también por esta pequeñita obra, muy sencilla de leer y muy entrañable, pero que habla pues ya también pues de la decadencia de su persona físicamente, aunque no literariamente, porque a pesar de ser un libro breve que no habla de los grandes momentos de la historia, de las guerras, sí habla de la principal obsesión, de una de las principales obsesiones de Hemingway, que es la lucha entre la vida y la muerte y la ambición por eh, conseguir lo que se quiere, ¿no? Esta lucha entre el viejo y el mar por cazar el tiburón, pues es una metáfora inmejorable no solamente de la vida de Hemingway, sino también pues del ser humano en general. Y aunque muchos se quedan en la interpretación superficial del viejo y el mar, pues de eso se trata las grandes obras y los grandes escritores siempre hablan de algo más. La gran literatura nunca es lo que parece, nunca habla de lo que parece hablar, siempre habla de algo más y precisamente de ese algo más es lo que el lector es lo que tiene que descubrir. Lamentablemente, pues estamos en unos tiempos en los que ya no se les impulsa a los niños, a los jóvenes, a que piensen, a que se esfuercen por pensar, sino que todo lo encuentren de la manera más fácil, sin ningún esfuerzo. Y también los adultos se han vuelto así. Los adultos se han vuelto
holgazanes y comodinos y ya no quieren pensar. Entonces, bueno, pues por lo menos, pues recomendar, si no tienen muchas ganas de leer otros libros mayores, pues por lo menos lean El Viejo y el Mar. Si ya lo leyeron, reléanlo, pero también lean los cuentos de Ernest Hemingway. Eh, también es un gran eh, libro, los cuentos de Hemingway. Y son cuentos cortitos, no les va a costar mucho trabajo leerlos. Quizá a lo mejor entenderlos porque precisamente como hay que invertirle y hay que leerlos con atención, pues no necesariamente se revela, muchas veces no se revela la primera el sentido de lo que es el cuento, pero porque el cuento implica una mayor interacción del lector, ¿no? Se necesita un lector más activo para leer cuentos. Pero bueno, eh, pues bueno, pues ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado, les haya interesado. Hemos hablado, pues bueno, ya es un escritor muy conocido, Ernest Hemingway, y pues yo se lo debía y pues bueno, aprovechando que julio es un mes donde se conmemora su aniversario y su fallecimiento, pues bueno, hemos cumplido con esta efemérides, ¿sí? Con esta efemérides, porque siempre va junto, en plural. Y bueno, pues ya para finalizar, pues pasamos a los anuncios parroquiales y a la invitación de siempre a que, bueno, pues primero que nada, pues agradecer también a un nuevo Patreon, al maestro Melquiades Durán, que amablemente pues ha contribuido a pues este esfuerzo, que le ha gustado, dice que le gusta mucho y que va a seguirnos apoyando. Un abrazo desde aquí a Melquiades Durán, también a Edgar Hernández, también, que ya es patrono de aquí del canal. Y bueno, pues agradecerles a todos los que se han apuntado, se han suscrito al canal. Muchas gracias. Y pues agradecerles, pues bueno, que comenten, que le den like, que le den a la campanita para que les avise cuando llegue un nuevo programa. Y sobre todo que lo compartan a través de sus redes sociales y que pues nos ayuden a que esto se difunda aún más. Es por una parte, por la otra, pues bueno, agradecerles también, pues que si les interesa, pueden ir a ver la información sobre los talleres y las asesorías que yo imparto. Están en la descripción, están en la descripción del programa. Ahí, pues bueno, el taller de poesía, que es todos los lunes, el taller de narrativa, que es todos los miércoles, de los dos de 6 a 8 de la noche, y el taller sabatino de creación literaria para principiantes, que ese es los sábados de 11 a 1 de la tarde. Y pues como ya les he dicho, les repito, las asesorías a través de nuestro taller de proyectos de escritura, donde ustedes pueden, eh, pues, si ya tienen un libro ya escrito y lo quieren mejorar y ajustar para dejarlo listo para la publicación y para el proponerlo a una editorial o meterlo a un concurso, pues bueno, pueden hacerlo. O si tienen una idea apenas, si la quieren desarrollar, también para un libro de cuentos, un libro de poesía, una novela,
incluso pues hasta una tesis. Podemos trabajarlo con estas asesorías que son totalmente personalizadas a la hora y el horario y el día que ustedes más les acomode. Y pues bueno, hacer el comercial de que pues bueno, si no lo han adquirido, pues qué están esperando para adquirir y leer Antología del Indecible, cuentos de Guillermo Vega Zaragoza, o sea, este de La Voz, que ya está disponible en librerías Gandhi, en librerías del Sótano, en librerías Educal y en librerías del Fondo de Cultura Económica. Y pues bueno, también pueden ir consiguiendo, si quieren, todavía está disponible en algunas librerías y en Amazon pueden conseguir La Tertulia, ensayo sobre literatura mexicana, que es mi más reciente libro de ensayos sobre autores mexicanos. Pues bueno, pues muchas gracias y pues no queda más que despedirme y agradecerles haber aguantado hasta acá. Nos vemos a la próxima.